esta clase vamos a ver brevemente no dos patologías, sino dos grupos de patógenos que producen diversas patologías. Lo han catalogado como infecciones por cocos. Si queremos hacer una diferenciación práctica desde el punto de vista clínico, como es el mundo bacteriano, existen gram positivos y gram negativos de acuerdo a la coloración gram. Entonces, de los gram positivos, decimos que los que producen infección en el ser humano son los que tienen morfología de coco, es decir, los cocos gram positivos. Mientras de los gram negativos, los que producen principalmente enfermedades en el ser humano son los que tienen forma de bacilos, o sea, los bacilos gram negativos. Entonces, ¿quiénes producen enfermedades al ser humano? Generalmente los cocos gram positivos y los bacilos gram negativos. Entonces, en esta primera parte de los cocos gram positivos se pueden clasificar también por su avidez para el oxígeno, es decir, a algunos les gustan el oxígeno, a otros no les gustan el oxígeno. A los que no les gustan el oxígeno son los anaerobios. Tenemos peptococo y peptococos, que lo vamos a hacer en la segunda parte de esta charla, y nos vamos a referir a esta presentación básicamente a aquellos gram positivos aerobios que producen las patologías que comúnmente vemos en la práctica clínica: estafilococo, streptococo y enterococo, que es la jerga de decir streptococo fecalis. Cuando hablamos de enterococo nos estamos refiriendo al streptococo fecalis. Entonces, los gram positivos forman parte de la microflora normal, o sea, están normalmente en la piel del ser humano, y ahí es su sitio y ahí deben quedar. Potencialmente se vuelven patógenos cuando estos gérmenes pasan las barreras normales de defensa y producen enfermedad. Entonces, de la parte de Staphylococcus aureus es el más conocido, el coco gram positivo más conocido por todos nosotros. Alto riesgo de infección en heridas quirúrgicas y otras heridas de la piel, porque justamente vive como forma parte de la flora normal de la piel. Cuando se corta, se punza, se perfora, se abrasiona, se quema, etcétera, etcétera, el estafilococo ingresa y produce enfermedades. Del grupo de estafilococos también tenemos el estafilococo epidermidis. Como dice su nombre, vive en la piel. Normalmente no produce enfermedad, raramente produce enfermedad, pero en aquellas circunstancias en las cuales el paciente tiene procedimientos invasivos, llámese catéteres vasculares, prótesis valvulares, pueden provocar enfermedad. Y el estafilococo saprofíticos básicamente está circunscrito a infecciones urinarias. Es decir, normalmente al estafilococo no le gusta la orina, no le gusta vivir en ese medio. Sin embargo, el saprofítico sí puede desarrollar infección urinaria. Que ustedes envíen un cultivo de orina y les informe como aureus, es contaminación. Puede hacer que le envíen como saprofíticos y puede corresponder a un proceso infeccioso. El estafilococo es patógeno, tiene en su estructura una serie de circunstancias que hacen que tenga una mayor virulencia, tiene cápsula, tiene lecinas, y estas van a también producir enzimas, iorurinasa, lipasas, nucleasas, coagulasas y estafiloquinasas, que van a permitir fácilmente llegar a la zona donde el órgano o el tejido al cual va a hacer su efecto, y también pueden producir toxinas, leucocidina, emolicinas, la toxina del síndrome de shock tóxico, la toxina asociada al síndrome de piel escaldada. Entonces vamos a tener una avidez inmunológica, vamos a tener la capacidad de producir enzimas que van a destruir órganos tejidos, y también van a tener la capacidad de producir toxinas que van a estar asociadas al cuadro infeccioso. La fuente de infección nos puede llevar a una infección localizada, por ejemplo una celulitis, que es la forma típica de una infección por estafilococo, o a través del sistema circulatorio diseminarse a otros órganos. Las bacterias circulan por los vasos sanguíneos y se dirigen a cualquier parte del organismo. Estafilococo vamos a encontrar en cualquier órgano tejido donde pueda llegar a través del torrente sanguíneo, ya sea bacteriemia, ya sea osteomielitis, ya sea endocarditis.
hidrocarburos. Al mismo tiempo que la bacteria se traslada a través de los vasos sanguíneos, la toxina también puede hacer lo mismo y provocar las patologías que vamos a ver más adelante. Entonces, Staphylococcus aureus es un patógeno que siempre vamos a ver comúnmente en nuestra atención, en nuestra práctica clínica. Cualquier órgano del cuerpo se va a presentar, no, todo acepta, excepto tracto gastrointestinal y excepto vías urinarias. El resto, bienvenido. Cualquier órgano tejido va a provocar enfermedad. Sinusitis, diseminación hematógena, endocarditis, infecciones en piel, diarrea asociada a la toxina, síndrome de shock tóxico, cistitis si es estafilococos saprofíticos. Y una cosa que debemos destacar del síndrome de shock tóxico es la infección provocada no por la bacteria, no por el estafilo, sino por la toxina que produce el estafilococo. Algo así como el tétanos, cuando comentábamos que la neurotoxina es la que provoca la sintomatología clínica y no la bacteria, algo similar es acá. El estafilococo a través de toxina, a través de un superantígeno, esta se va a unir a los receptores provocando una respuesta inmunológica excesiva. Generalmente son 12 horas después de la infección y tu paciente presenta fiebre, hipotensión, diarrea, falla orgánica y un rash generalizado, un rash suavecito generalizado en todo el cuerpo. La sospecha es, uno tiene que pensar en la posibilidad de la presencia de este cuadro y el manejo básicamente es soporte, es decir, cuidar que los órganos no se deterioren como consecuencia del proceso inflamatorio, administrar antibióticos para combatir el estafilococo para que no produzca la toxina, esperar que la toxina se metabolice para que el paciente se recupere. También podemos el estafilococo aureus atribuirlos a dos categorías en función de la resistencia. Recuerden que la oxacilina como antibiótico es el que nos marca claramente el límite entre oxa resistente y oxa sensible, y eso antiguamente nos daba un derrotero de qué antibióticos deberíamos ofertar a nuestros pacientes. Entonces decíamos, estafilococo oxa sensible es aquel que ocurre en un paciente que no acude al hospital y no recibe antibióticos. El oxa resistente es aquel que ocurre al paciente hospitalizado, le damos antibióticos por alguna razón y se coloniza con estas cosas. Sin embargo, el grado de diseminación de la resistencia ha llevado a que tengamos dos tipos de MRCA, uno comunitario y otro hospitalario. Es decir, este mecanismo de resistencia que era típico del hospital, ahora ya se ha trasladado a la comunidad y en algunas áreas geográficas del mundo se presentan como brotes de infección comunitarias. Sin ir muy cerca, en Uruguay hace unos años había un brote extenso, grande, de este tipo de patología. Entonces, el estafilococo comunitario puede ser oxa sensible o puede ser oxa resistente. Entonces eso sí nos va a provocar un dolor de cabeza desde el punto de vista del manejo terapéutico, porque ya no es tan fácil como antiguamente nosotros lo catalogábamos. Entonces este estafilococo comunitario ya no es tan nuevo, ya hay varios años con nosotros. Adquieren el mecanismo de resistencia y se vuelve estafilococo aureus resistente y mucho más agresivo. Este estafilococo, a través de la incorporación del gen MECA o el gen que modifica la proteína ligadora de penicilinas, confiere la resistencia al estafilococo comunitario, pero este migra a nivel de la comunidad. Este estafilococo oxa resistente comunitario va a producir o va a tener un gen que nos va a producir una enzima que se llama leucosilina phantom-valentin en gran proporción de casos. ¿Cuál es su gracia de esta enzima? Es la que va a considerar la virulencia, es decir, la agresividad en producir el cuadro infeccioso. Un cuadro infeccioso te puede dar, te resfrías un poquito, tienes moquito y ya está, desaparece. El mismo virus en otra persona ingresa, hace dificultad respiratoria, hace insuficiencia respiratoria y puede hacer distrés pulmonar. Es el mismo patógeno. ¿Qué diferencia es la virulencia con respecto a uno con respecto a otro paciente?
Entonces, la presencia del gen que predice esta enzima hace que el proceso infeccioso sea bien aparatoso. Rápidamente el paciente se deteriora, se complica. Estos han sido reportados, por ejemplo, el brote de Wuhan que les comento, en Colombia ha habido, y en otras partes del mundo básicamente se han presentado desde la década del 94 hasta la fecha. El estafilococo comunitario básicamente se refiere a infección de piel y partes blandas, es decir, más común vamos a ver en ese tipo de complicación. Por ejemplo, en este estudio, casi el 80% ponle piel y partes blandas, el 10% heridas traumáticas. Entonces, casi el 90% se refiere a infecciones de partes blandas, pero va con el añadido que esa infección es aparatosa. Tu paciente está mal, requiere inotrópicos, probablemente cuidados intensivos, haga falla renal, haga falla hepático, pues nos pudiese hacer pensar que sí, pues está teniendo un cuadro fuera de la presentación común. Y como siempre, los dos extremos de la vida, los recién nacidos y los viejitos, van a tener la característica de presentación del germen y la mortalidad asociada a la mayor edad. Una tablita para resumir más o menos lo que les estoy comentando. Fijémonos solamente en estos dos. CA comunitario, HA hospitalario. El gen leucovalentín es frecuente en el comunitario. En el hospitalario no es frecuente, pero por el contrario, la corresistencia con otros antibióticos, es decir, yo tengo el gen de resistencia para el estafilococo, voy con mi pata que tiene el gen de resistencia a las quinolonas, va con su amigo con el gen de resistencia a los macróleos, así como pandillas, la posibilidad de que tengan corresistencia el hospitalario es mucho más evidente. Es decir, el hospitalario no tiene el gen leucovalentín, pero sí tiene varios genes de corresistencia, te mata un montón de antibióticos. Mientras que el comunitario es aparatoso, pero no tiene corresistencia, entonces tengo más opciones terapéuticas que poder ofertar a mi paciente. El hospitalario, en forma práctica, ¿qué significa? Cuando hay un MRC hospitalario, le tiene que dar vancomicina. ¿Y qué es lo que ustedes ven en su práctica diaria cuando van al hospital? Todos los pacientes reciben vancomicina. Porque asumimos que la gran mayoría de ellos tienen resistencia a la MRSA hospitalaria. Mientras aquellos casos comunitarios tengo una gama de opciones en las cuales clindamicina y cotrimoxazol son las más comúnmente usadas. ¿Por qué razón? Porque son antibióticos que se administran fácilmente. Se dice que tiene un efecto inmunomodulador, es decir, que tiene mejor efecto para el estafilococo comunitario. Estamos hablando de estafilococo comunitario y eso habrá en nuestro Perú. Entonces, hace años salió publicado, en el 2010 sale publicado ese estudio, resistencia a los clones de estafilococo, es decir, hacen un mapeo en toda Sudamérica para ver las características del estafilococo. Y vemos de todos los países y lo que está marcado junto con Ecuador y junto con Bolivia y Perú, no tenemos información. Porque a nadie le da la gana de investigar y publicar ese tipo de cosas. Pero buscando, escarbando en internet, a través de los ensayos clínicos, se ve que se han hecho estudios específicos para ver qué clon de estafilococo estamos teniendo. Y acá tenemos Perú, 5 casitos. Y tenemos el clon USA 800, que es más o menos el que predomina en nuestra zona. O sea, el gen gringo. Somos casi como Estados Unidos. Lo que tenemos es el mismo mecanismo de presentación de resistencia. Si Staphylococcus aureus es el mecanismo del patógeno común de presentación y vancomicina en nuestro tratamiento de arsenal terapéutico, hay resistencia a la vancomicina por parte del estafilococo. Entonces trataron de investigar eso en un hospital, como la pregunta de perogrullo, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? La respuesta es blanco, y acá la respuesta es que no se ha encontrado hasta ahora en nuestro país resistencia por parte del estafilo a banco. Si ustedes en algunas de sus rotaciones lo encuentran, róbense la cepa.
porque va a ser el primer caso latinoamericano que va a haber, y se va a llamar la cepa con su nombre y apellido, porque solamente hay 11 o 12 casos a nivel mundial publicados. Lo más probable es que se borró del laboratorio, que el agar está vencido, que los discos están vencidos, que se confundieron al hacer el análisis respectivo, porque en realidad si aparece una cepa resistente a un estafilococo resistente a vancomicina en nuestro medio, vale la pena publicar. Y se van a hacer famosos porque, como les comento, su cepa va a tener su nombre y apellido como otras partes del mundo. Entonces, afortunadamente, no tenemos este problema para el estafilococo, porque para otras bacterias sí lo tenemos. Y este estafilococo resistente a la ameticilina adquirido en la comunidad, sería hace años también, hizo un estudio para ver cómo está la cosa, y pasando por acá, el gen leucovalentín. Gen leucovalentín negativo, 251, gen leucovalentín positivo, 25 de ellos. El 12% tenían el gen. Entonces, si bien no es importante, o sea, no es que bruto, que grande resistencia tienes comunitario, este estudio es de hace 7, 8 años atrás. No sabemos qué es lo que ha pasado en todo el intervalo de tiempo, pero para esa época ya teníamos un porcentaje, 10% de presentación de estafilococo oxacilino resistente comunitario. ¿Qué es lo que ha pasado a la hora? Todavía no se sabe, pero es súper sencillo. Colectan la cepa de los pacientes que vienen por consultorio, lo guardan, juntan 50, 100 cepas y le corren el gen, porque ahora ya venden kits para, como test de embarazo, para ver si tiene el gen o no. Y ya tienen su trabajo de investigación para su test. Nadie más lo ha hecho. Con honores en la duda. Súper sencillo y nos permitiría saber cómo va la tendencia. Como todas las cosas siempre van para peor, debemos pensar que esto debe estar más incrementado. Entonces, el estafilococo en todas partes se va a presentar, es un patógeno que ustedes no van a ver toda su vida, deberían aprender cómo manejarlo, cómo hacer tratamiento, cómo hacer la identificación microbiológica, los antibióticos que hay que hacer, porque siempre vamos a manejar este tipo de cosas. Otro patógeno que siempre vamos a ver es el grupo Streptococcus. Y de estos tenemos Streptococcus pyogenes, Agar lactae, Viridae, Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus fecalis llamado Enterococcus fecalis. De estos, el Pneumoniae es el que más comúnmente vamos a ver porque está asociado a las infecciones respiratorias bajas en la persona sin factor de riesgo. El Piógenes nos produce el hipétigo, lo que ven a los niños con las lesiones en su carita, en las orejas, en las axilas. Unas lesiones superficiales que se rompen y forman costras altamente contractiosas, costras mieliformes, ¿no? Porque tiene la apariencia de la miel, así de ese color. El niño se lo jala y luego se rasca en otra parte, acá aparece la cosa. Se rasca en otro sitio, juega con su hermanito, le contagia. Entonces es altamente contagioso y está causado por un grupo de streptococcus. Cualquier antibiótico que se atraque streptococcus va a curar a su paciente. La erisipela, como cuando se van a la playa en el verano, justo a las 12 del día, ingresa por solución de cantidad de la piel y determina la dermis y provoca como una suerte de quemadura. Menos frecuentemente lo vemos con respecto a la primera, que es mucho más común. Cuando hablan de serum se van a aburrir de estar viendo este tipo de lesiones y se van a maravillar que cualquier antibiótico que le va a hacer efecto al paciente. Porque es lo único que van a tener en su centro de salud. Faringitis estreptocócica, no es lo que yo tengo, la migración es alérgica, la faringitis bacteriana es rara. 99% yo diría en esta época de las faringitis son virales, 1% es bacteriana y de este estreptococo puede jugar un rol. Como parte de infecciones sistémicas, fiebre escarlatina, septicemia, neumonía, también síndrome de shock tóxico por estreptococo, igual que el estafilococo, produce una enzima que altera la inmunidad. Fiebre reumática, básicamente lo que vemos es la secuela de la infancia de un evento que pasó hace 20 o 30 años atrás. Ya no deberían ustedes ver
fiebre reumática, ni nefritis asociada a estreptococo, porque eso forma parte de la historia de la medicina. No deberían ver porque ya se supone que nosotros controlamos ese tipo de eventos. El Streptococcus fecalis está asociado básicamente a dos patologías: infección urinaria y bacteriana. Raro es que le guste ir a otros sitios. Y de este enterococo tenemos dos tipos: el Enterococcus fecalis y el Enterococcus faecio. Uno bueno y uno malo. Uno el Enterococcus fecalis es sensible a todos los antibióticos y el faecio es resistente a todos los antibióticos. El fecalis es más común, el faecio lo vamos a ver a nivel hospitalario. Este faecio tiene 5 tipos de resistencia que le vamos a llamar VAN A, B, C, D y E. Sin embargo, el VAN A es la más común y el VAN A nos lleva resistencia a la vancomicina y a la teicoplatina. En otras palabras, mi antibiótico o vancomicina, que lo puedo utilizar para rescatar la resistencia, ya no lo voy a poder utilizar porque ya está frito. Pues enterococo sí puede producir resistencia a la vancomicina. Una cosa curiosa que estamos colocando en esta lámina: 30% de los residentes en Bélgica en un estudio tenían resistente el enterococo a vancomicina en las muestras de heces. Pero ellos decían: pero nosotros no nos hemos hospitalizado, no estamos tomando antibióticos, ¿por qué tenemos tanta resistencia? Entonces empezaron a revisar cuál es la causa y comían carne de res y de aves de corral contaminados con Enterococcus faecio, que le dio la resistencia VAN A. ¿Y por qué aparecía este mecanismo de resistencia? Porque la resistencia estaba asociada a los animales en las granjas. Para que mejoren el crecimiento, les daban glicopéptidos, les daban avoparcina, que es el hermano de la vancomicina y de la teicoplatina, para que engorden y crezcan rápido. Entonces desde ahí ya se seleccionaba la resistencia al enterococo, ustedes le daban, comían y adquirían este mecanismo de resistencia sin necesidad de ir a un hospital a recibir tratamiento antibiótico. Por esa razón, la OMS, la OPS y todos los grupos que luchan contra la resistencia antibiótica, ustedes entran a internet, propugnan a que no se utilice antibióticos en las granjas de las aves y de ganado, porque al final el costo lo vamos a subir nosotros al consumir este tipo de alimentación. Hay un buen especial en Netflix para los que tienen cable de los alimentos, cómo se producen y cómo crían a los pollos y todas esas cosas. Después de una vez ese video ya no van a querer comer pollo ni nada, porque en realidad es bien complicado la producción así en masa. No estamos hablando de un galpón que tiene 10.000 aves de corral. Uno se resfría, se mueve los y todo lo que hacen para que engorden rápidamente, incluyendo el uso de antibióticos que no deben utilizar. Entonces, para el caso de Streptococcus pneumoniae, ingresa por vía respiratoria, puede ser un portador nasofaríngeo. A nivel local, me puede dar otitis, sinusitis, infección de las vías respiratorias altas, o dirigirse al pulmón, neumonía, corazón, pleura, o a través de la sangre irse a cualquier parte del cuerpo. Igualmente, así como el estafilococo, el estreptococo, el buen pobre, cualquier cosa que tú le des a cualquier órgano que se presente, puede hacer que se presente el estreptococo. Entonces, el estreptococo puede ser más fácil de ser manejado con respecto al estafilococo por el mecanismo de resistencia, porque tenemos también resistencia a estreptococo, y básicamente son aquellos pacientes que se han hospitalizado recientemente, aquellos que han recibido antibióticos beta-lactámicos de forma prolongada en los 3 últimos meses, o aquellos que estén en guarderías o asilos. Esto en nuestro medio es poco frecuente, sin embargo en el extranjero es mucho más común, pero sí es harto frecuente que para cualquier cosa recibamos antibióticos beta-lactámicos. Entonces esto configura factor de resistencia al Streptococcus pneumoniae. ¿Cuáles son los grupos etarios más comprometidos? Los muy bebitos y las personas mayores, que son los que van a adquirir la enfermedad más frecuente.
No es un solo estreptococo, hay varios serotipos en función de la cápsula o de la cápsida que los envuelve, más de 90 serotipos. Y cada uno de estos afortunadamente están estudiados en nuestro medio. Ustedes pueden entrar a la página del INS. Hay un sistema de vigilancia de la resistencia, hay un sistema de vigilancia de neumonías y hay un montón de información nuestra, peruana, sobre los serotipos que nos producen las enfermedades y por lo tanto el tipo de vacuna que deberíamos recibir. Porque recuerden que la vacuna juntan varios serotipos y te lo ofrecen. Pero ¿dónde han hecho el estudio? En Estados Unidos o en Europa. Y en Sudamérica no lo hacen. Entonces la idea sería vacunarse con el serotipo más común que ocurre en toda la geográfica. Entonces esta información sí existe y está publicada. La resistencia también afortunadamente está siendo estudiada y está siendo vigilada. Hará hace años atrás, desde el año 90, el estreptococo de la penicilina nos daba 94% de resistencia. Ya más reciente, en el pleno siglo XXI, la sensibilidad antibiótica por concentración mínima inhibitoria, la barra azul es sensible, el plomito es resistente, pero es intermedio, y el verdecito es resistente. Entonces, ¿qué podemos ver? Penicilina, 77%, sí, aceptable. Recuerden que ningún antibiótico me llega al 100%, se considera un buen antibiótico si llegas al 80%. Entonces, está bien. Cetrazona, también 88%. Cloranfenicol, 88%. Ustedes que desprecian al cloranfenicol porque es bueno, bonito y barato, no suena elegante para escribir, fíjense, muy buen efecto, muy buen, mata bien el neumococo. Y cuando hagan su serum, cuando abran en la farmacia, van a encontrar, lo único que van a encontrar es paracetamol, cloranfenicol y cotrimoxazol. Y sueros, nada más. Macrolio, 75%, bueno, estamos por ahí. Y cotrimoxazol, 24%. Cotrimoxazol para neumonía, a pesar que la guía Sanford nos dice que es una opción, en nuestro medio no es una opción. Mucha resistencia. Por otro lado, resistencia. Si bien penicilina tengo 77% de sensibilidad, sí tengo reportado 20% de resistencia. Entonces, a pesar que les enseñamos en las clases teóricas que el tratamiento de elección para neumonía adquirida en la comunidad sin factor de riesgo es una penicilina natural, en nuestro medio tenemos un porcentaje de resistencia. Con la cepa de tercera esto no es frecuente, con cloranfenicol se presenta pero no es tan importante. Con los macróleos ya tienen su 25% de resistencia. O sea, uno de cuatro pacientes, uno te va a fallar. No es una buena opción, o sea, no es algo que escogerías. Y de cotrimoxazol sí también, ya fijas. De 3 pacientes, 2 van a fracasar. Y si lo vemos en meningitis, es decir, recuerden que el antibiótico se concentra bien en sangre y luego va al pulmón. Tenemos una concentración. Pero en meningitis hay que pasar a la barrera hematoencefálica. La dosis es diferente. Entonces la cosa es diferente. Entonces, en penicilina, cuando damos penicilina para pacientes con meningitis, la sensibilidad que veíamos alta, baja a 54%. En cambio, la cetrazona se sigue manteniendo. Cetrazona para meningitis. En otras palabras, en nuestro medio, para meningitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae, no es tan razonable dar penicilina como primera elección, salvo que tengas un cultivo que te diga que es una opción terapéutica. A pesar que nuestras guías nos enseñan en la universidad que sí es una buena alternativa, la resistencia nos quiere. Y tampoco es al extremo lo que dice la guía Sanford. Si ustedes revisan meningitis bacteriana, te dicen que hay que darle vancomicina, más que penicilina. ¿Por qué razón? Porque ellos, la resistencia del estreptococo a cefalosporinas es alta y hacen su recomendación, oye, si cetrazona es resistente, ¿qué me queda? Banco, pues. Entonces nosotros miramos y decimos, no, acá dice vancomicina y aquí tiene que ser vancomicina.
pero es otra realidad, es otra circunstancia. La resistencia de ellos es alta, la de nuestra todavía sigue siendo una buena alternativa, una cepa de tercero. Entonces no deberíamos copiarnos alocadamente lo que dice la guía de esta. En realidad por neumococo tenemos neumonías y meningitis. Nuestro serotipo más común es el 14. La vacuna contra el neumococo sí cubre el serotipo 14. Esta es una de las pocas patologías en que se pueden prevenir con inmunización. La vacuna para el neumococo es una estrategia adecuada para la población neonatal, que es la que tiene mayor frecuencia de presentación de infecciones, y la población adulta mayor. Las personas más de 65 años es buena inversión vacunar al paciente contra Streptococcus pneumoniae. Es una sola dosis de por vida y te reduce los casos de neumonía. Entonces es una buena alternativa. Aquellos pacientes con trastorno de neumonía, qué sé yo, pues van a tratamiento biológico, van a trasplantes, van a quimioterapia, le sacan el vaso por accidente de tránsito, también deben vacunarse contra el neumococo porque les ayudaría a tener menos frecuencia de presentación. Entonces, de las infecciones por cocos gram positivos, debemos recordar 3 grupos de repente: estafilococo, estreptococo. Bueno, estreptococo es lo mismo que enterococo, pero lo separamos porque es otro órgano. Enterococo. Del estafilococo produce cualquier patología menos orina, menos tracto digestivo. Estafilococos tiene, los 3 tienen que saber. Estafilococo es lo común que vamos a ver. El mecanismo de resistencia es lo que nos va a marcar el derrotero para el manejo terapéutico. La presencia de sea oxa sensible o oxa resistente es lo que nos va a marcar la pauta. Si es oxa resistente, hospitalario, básicamente el tratamiento es con vancomicina. Y si es comunitario, ahí va a estar el dilema existencial: qué tan frecuente sea oxa resistente, porque oxa sensible tratamos con lo que habitualmente tratamos, ya sea con clindamicina o con trimoxazol. El estreptococo pneumoniae es el que está asociado a la infección pulmonar en pacientes sin factor de riesgo. Se mete también en cualquier órgano o tejido, pero recuerden que el mecanismo de resistencia nos puede llevar a cuestionar la utilidad de las penicilinas naturales como una opción terapéutica para el manejo de estos, especialmente si hay compromiso al sistema nervioso central. Y el estreptococcus fecalis es mucho menos frecuente que los 2 anteriores, se presenta eventualmente, vías urinarias, sangre, y lo que va a mandar es definir si es fecalis o faecio. Si es fecalis, cualquier tratamiento antibiótico. Recuerden que para el enterococo, penicilinas, aminoglucósidos y glicovértidos son los únicos que van a funcionar. El resto son resistentes intrínsecos. Si ustedes quieren dar Irvenem para un enterococo fecal, no debe ser nicosquina, porque es resistente intrínseco. Entonces, el faecio es un mañoso, ya aprendió la resistencia a los 3 antibióticos que les hemos mencionado. El tratamiento alternativo es usar mimesolid o tigecyclina como alternativa. Generalmente ocurre a nivel hospitalario, es poco frecuente. Entonces, este es el mundo de los cocos. Cocos gram negativos que producen enfermedad existen. Por ejemplo, el género Neisseria. Neisseria meningitidis, infección del sistema nervioso central. Neisseria gonorrhoeae, que ustedes también conocen porque han revisado, produce infecciones asociadas de transmisión sexual. Este es por dar un ejemplo de un coco gram negativo. Sin embargo, por frecuencia, el mayor volumen son cocos gram positivos. ¿Alguna pregunta? Entonces pasamos a la segunda clase, que es más chiquita.